Uno puede buscar conocimiento, el puntito, la enseñanza, a ver qué más puedo aprender, pero la autoridad te es dada por Dios. Uno no las puede vencer porque tú nunca vas a poder vencer algo que no identificas, que no reconoces y que no te pones el espejo enfrente. Decir, yo padezco de esto. Sin interrupciones y con sentido. Esto es un podcast con actitud. Bienvenidos a un podcast con actitud. Mi nombre es Madi Sánchez y estoy muy contenta de recibirlos nuevamente. Gracias por escucharnos, toda la programación en el 100.9 y en línea a través de actitud.fm. Estoy muy contenta porque hoy en cabina hay una invitada de lujo y sé que vamos a tener una conversación donde el tiempo no nos va a alcanzar, pero van a disfrutar mucho de esto. Ella es Ruth Mixer. Bienvenida, Ruth. Qué gusto tenerte acá en la cabina de Radio Actitud. Madi, tú siempre tienes la actitud. De verdad que tu trabajo en la radio te queda bien porque tú siempre tienes una actitud tan encouraging, tan positiva. Creo que es el don de la alegría y de la motivación, del entusiasmo que tienes y eso es traspasable. Así que me agrada mucho compartir contigo. Y un saludo a toda la audiencia, los que nos oyen y nos ven. Estamos listos, muy emocionados. Amamos lo que Dios hace contigo a través de ti, a través de tu música. Creo que tienes temas que son muy de eventos importantes en la vida de las personas. Yo clasifico que hay música para acompañamiento, música para intimidad, música para colectivo, música para congregación. Y creo que tus canciones están en historias importantes, de sanidades, en momentos trascendentes de las vidas de las personas. Parece que sí. Sí. Y creo que ha sido un acto inconsciente, realmente. Dios guiándote. Sí. Entonces, creo que estás en muchas historias de fe, amamos en la programación tu música, pero es un gusto tenerte aquí también en esta entrevista para conocer un poquito más tu corazón, lo que Dios ha puesto en ti y la mujer que está atrás de las canciones, porque Dios nos usa con toda nuestra personalidad. Primero quisiera que nos pongas al día en el tema musical, cómo has estado, que es en donde principalmente te conocemos en el tema de la música, cómo está, voy a decirlo, tu carrera artística, que sabemos que es de adoración, pero lo voy a llamar así, tu carrera artística. Gracias, Madi. Bueno, primero decirles que en el 2019 nos hicimos padres, Elier y yo somos papás de una niña muy linda que ya va a cumplir 3 años, se llama Abigail. El nombre me encantó del inicio porque significa el gozo de mi padre. Dios ha hablado y ministrado gozo a nuestras vidas en esta última temporada, porque yo creo que somos tan tentados a perderlo. Con razón, el salmista dice, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. O sea, que tú realmente en este trayecto de vida y en el COVID y en las secuelas del COVID, uno está tentado a olvidar lo bueno que Dios ha sido. Pero sabes que el nombre de mi hija para mí es un recordatorio diario de que Dios se complace de mí, Dios se complace de Lier, Dios se complace en nuestra vida. Entonces eso me ha dado gozo, realmente que el nombre de mi hija es un buen recordatorio y qué bueno, enhorabuena, que le pusimos gozo, el gozo de mi padre. Decirte también de que la música, por esa razón, la había pausado un poquito, llegar a ser mamá, es un cambio muy drástico. Yo solo tengo una, pero yo tengo una admiración por las mujeres que tienen 5, yo no tengo ni idea de lo que eso es. Yo me hago un vaso de agua y las que tienen 3 me quedan viendo con cara de usted está bien, usted necesita oración. Entonces la música lo pausé, pero también intencionalmente yo quería dedicarme a otras áreas en el ministerio y explorar otras habilidades que de hacía tiempo Dios había puesto en mi corazón, por ejemplo, el área de la oratoria, de dedicarme a estudiar la palabra, de enseñarla, de hablar por 40 minutos en una conferencia a mujeres. Por mucho tiempo yo le había huido a eso. Es que yo no soportaba la idea de que me llamaran conferencista, ni oradora, ni pastora. Cuando en mis 20 empezaba a desplazarme por distintas partes de América, muchas personas me decían, pastora. Profetizándote. ¿Pero qué es eso? O sea, yo, a mí no me gusta ese título. Y una vez una persona que me coordinaba agendas en California me dijo, Ruth, es que si el guante te cae, ponételo. Y no le huyas a eso, porque hay una unción y un llamado. Y con el tiempo entendí que la música no era el camino, no era la vía, ni siquiera es el llamado. Es solamente un caminito, una vía, una herramienta
para poder hablar y depositar semillas de esperanza en las personas, y puede ser el servicio comunitario también, y puede ser la oratoria también, y puede ser conferencia, y puede ser lo hablado, lo predicado, pero lo cantado, hacía tiempo había sentido ponerlo a un lado, no desaparecerlo, pero desarrollarme en otras áreas donde quería también ser efectiva. Y me da mucha alegría que en estos últimos años he podido desarrollar en algo. Casualmente vine a Cantera. Me acuerdo que recibimos un taller de comunicación excelentísimo con uno de mis comunicadores favoritos, el pastor Cash Luna, por supuesto. Pero por supuesto. Y me fue tan útil. Así que le doy gracias a Dios de que es un área que se ha ido moviendo, y entre otras cosas también. De hecho, esto nos reúne aquí porque tu visita a Guatemala es porque viniste a enseñar al evento Mujer de Casa de Dios. Sí. Entonces, ¿cómo te has sentido en este tema predicando la palabra de Dios? Eres una mujer que tiene mucha autoridad. Yo invito a las personas que están escuchando este podcast o viéndolo en YouTube que vayan al canal de Casa de Dios y vean la enseñanza de Ruth Mixter en el evento Mujer, Corazón de Hija. Compartiste una palabra poderosa. Pero ¿cómo empezaste a sumergirte en esto y a aceptar? Porque a veces tenemos estos llamados de Dios, que el llamado de Dios muchas veces no es solo uno. De hecho, quien atiende un llamado tiene más tareas. ¿Cómo le hiciste para ir atendiendo a este llamado y sumergirte en la enseñanza de la palabra? Que te lo decía ayer, eres maestra de la palabra. Ay, gracias, Madi. Pero es que primero es que tengo amor por la palabra. Ya. Es que jamás yo podría tener habilidades comunicativas, y creo que sería basura, ineficiente. ¿Cuál es el punto de que tú puedas comunicar algo, pero no tengas amor por lo que enseñas, no tengas amor por la presencia de Dios, la intimidad con Dios? Constantemente yo me digo, ¿sabes qué, Ruth? Y si no tenés un bosquejo, y si no tenés un mensaje, so what? ¿Y qué? Es que lo que realmente importa, como tú y yo hablábamos fuera de micrófono, es que ya tú cargues esa presencia contigo. Porque cuando tú cargas esa presencia, eso fluye natural. Con bosquejo, sin bosquejo, con mensaje, sin mensaje, con puntos, con conocimiento, sin conocimiento. Porque como decía Jesús, toda autoridad me es dada. Escucha, uno puede buscar muchas cosas. Uno puede buscar conocimiento, el puntito, la enseñanza, a ver qué más puedo aprender, pero la autoridad te es dada por Dios. Eso no es algo que tú puedes conseguir por tu mérito. Eso no es algo que tú puedes conseguir por tu inteligencia ni tu capacidad para hablar. Eso es algo que viene de Dios. Y creo que ese es el énfasis, ese es el punto de que, como la pastora Sonia ministraba ayer, esa mujer tiene la autoridad de Dios en su vida, por Dios. Es que ni siquiera tienes que hablar mucho. Cuando tú cargas la presencia, la intimidad, eso se filtra en tu presencia. Cuando tú llegas a un lugar y te presentas y empiezas a decir 3 o 4 palabritas, y ya la presencia está ahí, suficiente. Entonces, creo que lo que enseño es porque tengo un gran amor por la palabra, y en este último tiempo Dios me ha metido en procesos y situaciones donde no hay de otra más que meterte con Dios. A la palabra. No tienes opción. Creo que eso es un punto donde a veces los cristianos viejos, los que crecimos debajo de las bancas en las iglesias, nos olvidamos y creemos que porque ya sabemos las historias del Antiguo Testamento ya tenemos mucho. Pero a Dios nunca lo acabas de conocer. Y si tú crees que tú ya sabes mucho de Dios, te va a venir una pruebita, un fueguito, un desiertito, para que tú te metas ahí y conozcas algo nuevo de Dios. Y por más que yo lamente esos días y los rechace, son los días que me han hecho crecer y madurar. Seguro, seguro. Esto que dices ahora, antes de hacerte la siguiente pregunta, me ayuda mucho a decirle a la audiencia, probablemente lo tuyo era este tema, pero tal vez alguien está ungido para los negocios. Exacto. Para ser mamá, para ser maestro, para construir. Es ese área donde uno fluye con facilidad, donde uno dice, hay una gracia de Dios que aunque haya impedimento, oposición, siempre hay paz y siempre hay naturalidad para hacer las cosas. Aprovechando tu historia, leo a la audiencia si por ahí se identifican, quizá no en el tema de enseñar, pero en otro tema, que le den con fe, que le den con autoridad, porque Dios a todos nos llama. Exacto, por Dios. Sí. Queremos dejar eso claro. Sí. Es importantísimo decir de que ni espiritualidad está definido ni confinado al altar ni al servicio en una iglesia. Sí. Para nada, por Dios. Tú tienes la unción para negocio, para levantar, para
para vender tomates, para lo que sea. Sí. Bueno. Te va a ir bien, es el punto. Hablaste de un tema bonito. Dios está en tus lugares difíciles. Dios está en tus lugares difíciles. Qué bonita enseñanza, pero yo quisiera conocerte un poquito más, Ruth. ¿Nos contarías una o dos historias donde tú dices, ese fue mi lugar difícil? Sí, claro, te lo voy a decir. Y vi a Dios en ese lugar difícil. Ya estaba allá adentro y tal vez sentía que no, pero ahora afuera noto, Dios estaba en ese lugar difícil. Sí, te voy a decir, un lugar difícil para mí es mi ansiedad. Yeah. Puedo llegar a sufrir de ansiedad. La madre de mis ansiedades es incertidumbre. Yo creo que para muchos, ¿verdad? Sí. La pandemia acentuó todas esas cosas. Creo que para mucha gente sacó a la superficie cosas que estaban ignoradas y que no habían sido tratadas. Entonces, a veces la vida te pasa por situaciones donde Dios aprovecha y hace grandes incisiones. Y te dice aquí, por ejemplo a mí, aquí necesito que bajes los brazos, cierres tu boquita y aprendas a tener calma y resistencia. Con razón la Biblia dice, yo le doy gracias a Dios. Dice, le damos gracias a Dios por las pruebas, las adversidades, los problemas, porque todas esas cosas nos dan resistencia. Mira lo que da resistencia, da carácter y eso produce esperanza para el futuro. O sea que una vida peligrosa es una vida que nunca pasa por problemas, ni por COVID, ni por inseguridades, ni por inciertos. Y por allí, ese ha sido un lugar difícil para mí que Dios ha ido moviendo, transformando, trastornando, poniendo en orden cosas para que yo pueda tener una total confianza, porque suelo tener cosas en control. Creo que soy medio paranoica por ahí del control. Del control, no me gusta la improvisación. Entonces uno puede llegar a caer, personas como yo caemos en la rigidez y en el perfeccionismo. Y entonces en el deseo de buscar excelencia nos volvemos neuróticos, perfeccionistas. Y eso no nos hace bien tampoco. El perfeccionismo lo hacemos para nosotros. Pero la excelencia realmente, cuando venimos de un corazón de excelencia, últimamente y al final del día se trata de Dios y para la gloria de Dios, y Él es el único que se lleva la gloria. Entonces, por el lado de la ansiedad, ay, qué rico esos últimos 3 años que ha vivido el mundo, ¿verdad? Hemos aprendido a soltar gentes, a soltar a gente que nosotros pensamos que podemos ayudar incluso. Creo que a veces las mujeres que tenemos ese don de ahí, te quiero ayudar. No, sabes que hay gente que no necesita tu intervención. Déjalos solitos. Dios se encarga de ellos. Es que no somos fixers. No podemos agarrar el sombrero de profesionales arregladores ni de situaciones ni de gente. Me encanta lo que mencionas, que uno de tus lugares de prueba es la ansiedad, porque no es una temporada. Por ejemplo, un duelo es una temporada, una pérdida financiera. Ay, pero la ansiedad es esa cosita que recurrentemente llega a la vida. Es una gotera. Es una gotera, no es un lago, y demanda mucho estar conociendo a Dios a cada ratito, a cada semana, dependiendo, ahí sí, las temporadas de nuestra vida. Me encanta que lo tengas identificado como un proceso, porque no es un paréntesis de la vida, es una gotera. Es una gotera constante. Sí. Y entonces te espía y sale y te vela por ahí en qué momento puede entrar y cuándo te puede atormentar. Y yo creo que si tú no tienes la valentía, si uno no tiene la valentía de nombrar sus problemitas y sus luchas sí. con nombre y apellido, uno no las puede vencer, porque tú nunca vas a poder vencer algo que no identificas, que no reconoces y que no te pones el espejo enfrente. Decir, yo padezco de esto. ¿Cómo se lo puedo entregar a Dios? Por eso es que Jesús le preguntó a un endemoniado que se autolesionaba, sufría esquizofrenia y un montón de enfermedades mentales, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y le dice Legión, porque somos muchos. Entonces decía, nosotros puede que no tengamos legiones. Bueno, por ahí ya conozco algunos que necesitan liberación. Pero ¿sabes qué sí tenemos? Un montón de cuchillos en la cabeza atormentando nuestra conciencia. Entonces tú tienes que ponerle nombre a esas cosas que te atormentan, sacarlas a la luz, ponerlas en la luz de Cristo, para que el nombre sobre todo pueda sanar esa condición. Sí, me encantaba que tú enseñabas que no hay que normalizar
es estos nombres, voy a decir. Cuando tú dabas esta palabra, dabas un listado de cosas y yo, ¿qué cacho ahí para identificarme con alguna? Y Dios me pone en mi corazón espalda tiesa. Perdonen ustedes lo que estoy expresando, pero Dios me lo puso así. ¿Qué hay atrás de esa espalda tiesa? ¿Qué hay atrás de esas... ¿Qué hay atrás de esa espalda tiesa? O sea, enfermedad. Tú diste un listado grandísimo de... ¿Te parece? Me parece. Ay, señor, y a mí me parece que me faltó. Y te digo, y puede crecer, pero me encantaría que digas algunas como porque la audiencia... A veces no somos tan hábiles para nombrar las cosas, algo que parece tan esencial. A veces no somos tan hábiles para decir, ¿tengo nostalgia? No estoy triste, solo como un recuerdito de mi papá que extraño. No, yo lo que tengo es hostilidad con esta persona. Ahí ando de amiga, pero cuando me da la mano se la aprieto duro. No somos hábiles para nombrar muchas veces las cosas. No, sufrimos de muchas cosas. Y las mujeres que somos tan buenas para maquillar, ya por sí nos maquillamos como rutina diaria, pero así maquillamos los dolores también. Sí. Podemos sufrir de enojos, depresiones prolongadas. La depresión es una angustia prolongada y mucha gente no sabe que está en depresión, pero tú observas un cerebro depresivo por estas 3 nociones básicas. A nadie le importo, de esto no voy a salir y mi vida es un horror. Cuando tú te ves en ese ciclo considerando esas 3 nociones, hazte una evaluación y háblalo con alguien y fíltralo, porque puede que estés deprimido en una angustia prolongada de muchos años y no identificas esa depresión en ti. Sufrimos de envidias, sufrimos de celos y no nos damos cuenta, pero el síntoma del celo es el control y la posesividad. Entonces empezamos a celar gente, amistades y al marido y entonces pues, sobreprotegemos a hijos, ¿verdad? En el caso de los hijos ya grandecitos, sufrimos de culpas, autoculpas y culpas que nos regalan, que ni siquiera es la mía, ¿verdad? Pero yo creo que la herramienta que el enemigo usa para desviar responsabilidades es la culpa. Entonces, reconoce bien cuál es tu responsabilidad, pero no tomes culpas. Y luego, pues está la vergüenza, que yo creo que es mucho peor que la culpa, porque la culpa es algo que yo hice mal, probablemente lo hice mal, pero la vergüenza es yo soy el error. Entonces esas... Para nombrar unos nombrecitos, porque ahora no tengo en mi memoria todas las que nombré, creo que leí un listado grande, sí, pero no lo puedo verbalizar ahora. Ya dijiste ahorita muchas. Ya nos ayudaste bastante. Pero en una de esas con las que he también hablado y tratado con mujeres es esa vergüenza, porque la vergüenza es como un cáncer que se hace metástasis. Cuando tú no la hablas, cuando tú no la expones, cuando tú no dices, yo siento vergüenza realmente por aquel fracaso, siento vergüenza por aquel divorcio, siento vergüenza por aquella pérdida financiera, siento vergüenza por aquel maltrato, aquel abandono, la negligencia de mis padres, el ausentismo, tantas adultas que vivimos, ¿verdad? Porque me pasó a mí con padres periféricos que no estuvieron en casa, que no estuvieron para afirmar, para levantar, motivar y sembrar palabra. Crecemos con un montón de issues, con un montón de cosas, pero hablarlo, verbalizarlo, tratar de ponerle nombre es el primer paso para sanar. Hablar es el primer paso para sanar. Bueno, el tiempo de esta conversación se nos está agotando. Lo bueno es que hay una solución para todo lo que somos, para todo lo que hacemos, para todo lo que pecamos, para todas nuestras tentaciones. Es verdad, a veces hay malos hábitos y al pecado le llamamos mal hábito. Pecado, ¿verdad? Claro. A veces hay también malas costumbres heredadas que ni siquiera identificamos que atrás de esa mala costumbre, de ese mal hábito, hay incluso una iniquidad, un patrón, pero en Jesús está la solución. Y me encantaría que hables de eso, que ha sido Jesús para tu vida y que tú nos aconsejas a nosotros cómo nos podemos sumergir en Él para sanar todo este dolor que está en nuestros corazones. Claro, primero uno tiene que hacer un pacto con la verdad. Sí. La verdad escrita. Porque lo que pasa es que, hablando de Latinoamérica, nosotros hemos hecho pactos con las iniquidades, los pecados, las transferencias de dolor de nuestros padres. Y iniquidad es eso, es una transferencia de dolor, es una lealtad inconsciente a patrones conductuales, a patrones, es un legado de conducta que se transfiere de generación en generación. Inconsciente. Por eso es que decimos, en esa familia todos se divorcian, en esa familia todos padecen depresión, en esa familia todos son unos mentirosos, en esa familia hay ausentismo de padres o madres. Eso no es una casualidad. De hecho, hay un estudio
de la ciencia que se llama epigenética, que es el estudio de cómo nuestros genes transportan información de nuestros abuelos, del momento en que ellos respondieron a una situación de estrés. Y esa respuesta se pegó al ADN de ellos. No lo afectó, no lo cambió, no lo alteró, pero se pegó esa respuesta al ADN y ese gen de estrés se pasa al hijo y al nieto. La epigenética es una cosa interesante. Yo no soy aquí para estar hablando de ciencia. Yo quiero hablarle de la palabra y decirle a usted... Nos condiciona. Ajá. Y decirle a usted de que cuando la palabra dice que hay maldiciones que se pasan de generación en generación, sí, pero termine de leer ese verso. Es como 3 veces lo dice la palabra en Éxodo, en Números. Pero el amor inagotable del Señor está sobre los que le buscan. Entonces ahí es donde contesto tu pregunta, donde yo me he hecho libre de patrones en mi vida. Yo cancelo el divorcio en mi casa, en mis generaciones. Yo hago pacto con lo que Dios dice de mí. Porque la voluntad de Dios no es un misterio, Madi. Al otro día yo le pedí oración a una señora por tal situación y me dijo, pues que sea lo que Dios quiera, que Dios haga la voluntad, que sea la voluntad de Dios. Yo me quedé pensando, espérate, pero es que la voluntad de Dios no es un misterio, no es algo abstracto en el aire. La voluntad de Dios ya está escrita. Si tú no sabes qué orar, ora la palabra, familiarízate con la palabra, intima con la palabra, porque nuestras oraciones no pueden ser ambiguas. Tenemos el poder y la autoridad para cambiar realidades. Qué fuerte lo que estás diciendo, Ruth, y eso nos mete a un hábito. El hábito es leer la palabra de Dios. Y yo creo que todos tenemos este reto, y especialmente tú decías, para los que crecimos abajo de las bancas o los que acabamos de llegar, no leer la palabra siempre es una tentación. No es un pecado, porque es una omisión. Pero es lo que más nos mantiene lejos de la vocecita de Dios, del recuerdo de Dios, del susurro de Dios, del grito de Dios, no leer la palabra. Y tenemos que estar todos los días. ¿A qué hora leo hoy la Biblia? ¿A qué hora la rayo? ¿A qué hora? Porque siempre la voz de Dios, lo que tú dices, lo que ya está escrito, nos habla. No hay manera que leamos la Biblia, voy a decir, un mes constantemente y que no nos llevemos algo de Dios, una instrucción, un regañito, una palabra de ánimo, algo que Dios tenga para nosotros siempre va a estar en su palabra. Ruth, el tiempo se nos ha terminado. Yo hubiera querido seguir hablando, pero hoy tiene Ruth una agenda cargadísima. Sabemos que hay mucho en tu corazón. ¿Qué planes tienes así a corto, mediano plazo? Yo quisiera, sigan a Ruth en su canal de YouTube, en sus redes sociales. Tiene tanto para dar a través de la música, de la enseñanza. ¿Pero qué hay en tu corazón así ya? No, tengo en mi corazón y en la bandeja sacar un podcast que lo tengo cocinando desde hace tiempo, pero bueno, la vida de mamá y las distintas cosas y las prioridades que uno toma también. En mi casa es mi prioridad, mi familia, mi hija. Para mí es música en los oídos, que la maestra de ella está en un preschool, me diga, es la niña más feliz de la escuela. Para mí eso es como que, wow. Sí. Y quiero decirte, no somos perfectos en mi casa, no tenemos el lugar perfecto, la familia perfecta, no somos, no señor, somos humanos. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el hábito en mi casa? La oración. Es que no podemos acostar a Abigail si no sembramos una palabra en ella. ¿La entiendo? No. Charles Spurgeon decía, tan pronto sus hijos entiendan algo, hábleles de Cristo. Y mira, si no sirves en la iglesia, sirve en tu casa. Sí. Mucha gente que se dice, yo no sé dónde servir, yo no sé qué hacer, el Señor no me llama, nadie me sigue en Twitter. No, usted es el líder, el sacerdote de su casa. Tan pronto sus hijos entiendan algo, hábleles de Cristo. Es algo que ha estado en mi corazón. Es el corazón que tengo para con mi hija, para con mi familia. Y ahí están mis prioridades ahora. Pero el podcast viene. El podcast viene. No, y me encanta que es tu prioridad de ahora porque... Y más música también, señor. Viene todo. Madre me puso la presión ayer, para los que no saben. Viene todo, pero el llamado principal es el hogar. Es la primera institución que Dios dejó y me alegra saber que esta es la temporada de ese llamado en tu vida. Lo que tú vas a hacer trasciende cuando venga Abigail atrás, seguro. Y la vamos a recibir aquí en la radio en años, haciendo ella lo que a ella le toque hacer. Porque Dios llama a personas, llama a familias y llama a generaciones. Entonces seguro ella tiene un llamado
Y pues bueno, son temporadas. Vamos a seguirte. Síganla en redes sociales, Ruth Mixer, lo que ella hace nos bendice mucho. Gracias por haber venido a Guatemala, Ruth. Qué buen tiempo pasamos en Mujer. Si quieren escuchar la enseñanza completa, vayan al canal de Casa de Dios. Y el tiempo para que te despidas. En tu despedida yo quisiera que nos digas algo. Nuestra radio se llama Actitud. Quiero que nos digas cuál es la actitud que tú tienes que crees que hace la diferencia. Que tú dices, esto verdaderamente Dios puso este sello en mi carácter, en mi ser, que hace la diferencia, y que dejes a la audiencia muy animada. Te voy a decir una cosa que a mí me ayuda mucho, y es el hábito de la gratitud. Yo no puedo pasar un día sin no observar el más mínimo detalle, desde mi café, la leche que le pongo al café, el sonido de los pájaros. Me encanta la naturaleza, salir a caminar con mi perro. Ese tiempo para mí es un tiempo en el que empiezo a enumerar 3 cositas por las cuales estoy agradecida cada día. Y esa simple actitud me da perspectiva de la vida, me ancla a la tierra y me hace agradecer y valorar las cosas simples que tengo, mi salud, mi familia. Y el resto de las cosas se alinean con eso. Pero si te puedo decir algo es, mantén una actitud de gratitud. Y la gratitud es elocuente. Háblala cada día. Y un agradecido no se amarga, porque un agradecido siembra semillas de esperanza. La esperanza es un abono para el futuro. El agradecido sabe que su peor circunstancia puede cambiar en un instante. Así que esa es la actitud. Buenísimo. Gracias, Ruth, por haber estado en esta entrevista. Y sigue nuestra programación en el 100.9 y actitud.fm. ¿Conoces a alguien que debe escuchar este podcast? Envíalo por tu app favorita, Radio Actitud. Hagamos la diferencia.